¿Qué es el modelo OSI? El modelo Open Systems Interconnection es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional para la Estandarización, el cual permite que diversos sistemas de comunicación se conecten usando protocolos estándar. Este modelo se ve como un lenguaje universal para la conexión de las redes de equipos. Este se basa en un concepto de dividir un sistema de comunicación en 7 capas abstractas, cada una apilada sobre la anterior. Cada capa en el modelo OSI tiene una función específica y se comunica con las superiores e inferiores. Los ataques de DDoS se dirigen a capas específicas de una conexión de red. Los ataques a la capa aplicada se dirigen a la capa 7, mientras que los ataques de capa protocolo se dirigen a las capas 3 y 4. ¿Por qué es importante el modelo OSI? A pesar de que el Internet moderno no sirve estrictamente el modelo OSI, sino más cerca del paquete de protocolos Internet más simple, este modelo sigue siendo muy útil para resolver problemas de red. Ya sea una persona que no puede lograr que su ordenador portátil se conecte a Internet o un sitio web caído para miles de usuarios, el modelo OSI puede ayudar a desintegrar el problema e aislar la fuente. Si el problema puede reducirse a una capa específica del modelo, se puede evitar con mucho trabajo innecesario. Capa de aplicación. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software como navegadores web y clientes de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de los datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Los protocolos de la capa de aplicación incluyen HTTP, así como también SMTP. Capa de presentación. La capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. En esta capa, la capa es responsable para la traducción, cifrado y compresión de los datos. Después, la capa de presentación es también encargada para comprimir los datos que recibe la capa de aplicación antes de ser enviados a la capa 5. Esto ayuda a mejorar la velocidad y la eficiencia de la comunicación mediante la minimización de cantidad de datos que sean transferidos. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Este tiempo que transcurre entre la apertura y la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se están intercambiando. Tras esto, cerrará sin demora la sesión para evitar desperdicio de recursos. La capa de sesión también sincroniza la transferencia de datos utilizando puntos de control. La capa 4 es responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica que antes de proceder a ejecutar lo previo a la capa 3, toman datos de la capa de sesión y los fragmenta seguidamente en trozos pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos los datos de la capa de sesión que se puedan consumir. La capa de transporte realiza un control de errores en el extremo receptor al garantizar que los datos recibidos estén completos y solicita una retransmisión si de ser lo contrario. Capa de red. La capa de red es responsable de facilitar la transferencia de datos entre dos diferentes. Si los dispositivos que se comunican se encuentran en la misma red, entonces la capa de red no es necesaria. Esta capa divide los segmentos de la capa de transforme en unidades más pequeñas llamadas paquetes en el dispositivo del emisor y vuelve a juntar estos paquetes en el dispositivo del receptor. La capa de red también busca la mejor ruta física para que los datos lleguen a su destino. Esto se conoce como enrutamiento. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, excepto que esta capa facilita la transferencia de dos dispositivos dentro de la misma red. Toma los dos paquetes de la capa de red, los divide en partes más pequeñas que se denominan tramos. Al igual que la capa de red, esta también es responsable del control de flujo, de control de errores de las comunicaciones dentro de la red. Capa física. Esta capa incluye el equipo físico implicado en la transferencia de datos, tal como los cables y los conmutadores de red.
Esta también es la capa donde los datos se convierten en las secuencias de bits, es decir, una cadena de unos y ceros. La capa física de ambos dispositivos también debe estar de acuerdo en cuanto a la convención de señal para que los 1 puedan distinguirse de los 0 en ambos dispositivos.